Queridos amigas y amigos de Radio María, mundo entero, Argentina, presente sabiduría de a pie, como corresponde, los viernes a la noche, domingos a la mañana. Recién me comentaban aquí en Radio María que los domingos a la mañana es increíble la cantidad de audiencia que hay también. Así que felicitar a los que madrugan un domingo y escuchan sabiduría de a pie. Y bueno, los mensajitos ahí a veces no se pueden ni contestar, pero eso es un detalle frente a la linda audiencia y este programa que hacemos entre todos, con la sabiduría del Padre Javier, pero todos aprendemos. El otro día una señora me decía, no dejo de anotar, siempre es una linda sugerencia tener algo para anotar, por eso esa frase que resuena y que después la podemos repasar. Dicho todo esto, lo vamos a saludar al Padre Javier Rojas, que él está en Santa Fe en este momento, yo en Córdoba y todos alrededor del mundo unidos en este espacio. ¿Cómo estás, Padre Javier? Hola Paula, ¿cómo va? Qué gusto verte, qué gusto escucharte, qué gusto saber que estás ahí, querida audiencia de Radio María, escuchando este programa de sabiduría de a pie, que como decía Paula, nosotros estamos cada vez más contentos y felices porque somos parte de tu vida cotidiana, tanto el viernes en la noche, como decía Paula, o a veces te acompañamos los domingos en la mañana. Nos gusta saber que estamos conectados, que lo que hablamos, lo que compartimos, como decía también Paula, te resuenan en el corazón. Y esas cosas que quedan en el corazón son las que de alguna manera después terminan siendo el cultivo de nuestra vida, aquello que nos permite a veces a lo que recurrimos para afrontar una situación o a partir de lo que oímos de los oyentes, de los mensajes que leemos o de las conversaciones que simplemente van saliendo, nos damos cuenta que todos nos nutrimos de la vida y de la sabiduría del otro. Y ese es el objetivo y la finalidad de este programa. Así que agradecerte a vos que estás ahí, que estás escuchando en la casa, conduciendo, viajando. Siempre le digo con Paula, tengo yo esa idea de que el que Sí, va en un camión, ¿no, Paula? Una sí, 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 camioneta sí, a la noche o en la mañana, sí. agarra Radio María porque es una de las redes más extensas, con mejor cobertura en todo el país. Y cuando no podés agarrar ninguna musiquita, algo así, enganchás Radio María. Y a veces, tal vez Sí. en este momento, estás enganchando Radio María y quédate a escuchar el programa porque estoy seguro que te va a gustar. ¿No, Paula? ¿Manejaste alguna vez un camión, Padre Javier? Porque vos siempre tenés No, esa fantasía. me Ah, encantaría un mira, camión y sí. o un colectivo, esto de larga distancia, esos colectivos Ah, grandes. te Sí, animarías. sí, me animaría y me encantaría. No, lo más grande fue una una transit que tuvimos en algún Sí. tiempo en el Colegio Mm. Máximo. Pero no, un vehículo grande me encantaría, O subirte ahí, una aparte, chico. cosechadora, por ejemplo, una cosechadora o un tractor. Un tractor, una cosechadora, un camión de transporte de ganado, no sé, Ah, esas cosas sí, que, sí. claro, que sentís que es un vehículo con fuerza, ¿no? Tiene que arrancar con mucha potencia. La gente que nos está escuchando y que seguramente maneja esos vehículos se dará cuenta que aparte te sentís como más grande, ¿no? Ves Sí, a los autos ya chiquititos, te sentís como más fuerte con un camión, ¿o sí, no? y si no, no hay que imponerse en ese sentido, porque tener así el auto más grande es como que a veces decías, bueno, Y paso yo sí, primero porque estoy con el tal auto cual. grande. No, hay que manejar con precaución, como decimos siempre. Así que queda una invitación hecha para que el padre Javier pueda cumplir el sueño de manejar Exactamente, me este tipo encantaría, de... sí, sí, sí. Mira, mira, Mira. bueno, siempre dedicamos Mm. los programas a alguien, alguna provincia, algún lugar más allá del planeta, estamos así con el planeta, y hoy los elegidos fueron Chaco. Entonces La vamos a provincia del Chaco, ¿sí? Chaco. Yo estuve en Chaco, qué bien, ¿no? Lindo, lindo. Hay muchas FMs, Padre Javier. Está la FM Sí, de Charata, General sí, San Martín, Juan sí. José Castelli, Castelli, Machagay, Pampa del Indio, Presidente Roque Sáenz Peña, Kitilipi, y cuál no, Itilipi, y sí, y nos queda queda, la Resistencia, la sí, repetida Resistencia, Tres Isletas y Villa Ángela. Mira, también mucho, bien el Chaco, varias repetidoras, o sea que estamos bien cubiertos en el muy bien, Chaco. Será muy por eso que bien. cuando voy a Formosa, lo primero que agarro ya desde Avellaneda, cuando paso Sí, Reconquista, ya está Radio María presente y lo mismo, cuando regreso de Formosa a Santa Fe en el auto,
Siempre en la mañana comienzo con el Laudes y Radio María, después el Sí. Rosario y después las noticias. Así que muy bien. Saludo para la gente del Chaco, todas las radios repetidoras, las que captan la señal y las que evidentemente, por donde estamos saliendo ahora, Paula, en este programa, claro. Exactamente. Bueno, dicho esto, este saludo especial para Chaco, queremos contarles que el miércoles en la ciudad de Córdoba se inauguró una obra maravillosa que es la Casa Madre Teresa de Calcuta. Es una Lindo. iniciativa del Arzobispado, de la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Mira, padre Javier, hace 20 y pico de días, no hace un mes todavía, el padre Javier Soteras, que Mm, por supuesto que está con todo lo de la obra de la Casa Madre Teresa, me invitó a ir a visitarla. Estaban en plena obra, ya la obra había empezado a fines de abril, ujú. una casa antigua. Bueno, han realizado una capilla y en la inauguración del día miércoles, todo, absolutamente todo terminado. Va a Qué ser una lindo, qué casa lindo. ejemplar, ¿no? En el sentido que va a ser las personas que hoy almuerzan en la calle en la ciudad de Córdoba, pasar de la calle a una mesa. A un Ese es el lugar, paso. qué Y lindo. además, mirá qué bien pensado está, que han decidido tener mesas redondas donde en cada almuerzo se va a sentar un voluntario A para comer con compartir. ellos. Qué Y lindo, esto del qué lindo. círculo, ¿no? Sí, Del punto de encuentro. sí. Bueno, va a abrir las puertas el lunes 19 la casa. Fue la inauguración con una misa tan sentida de parte del cardenal Ángel Rossi. Estuvieron autoridades provinciales, bueno, concelebraron el padre Javier Soteras, el padre Pablo Viola, había otros sacerdotes dominicos, estuvo Marcelo Polakov, que él es también de la comunidad judía. No, 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 Qué lindo, y las qué lindo, palabras, ¿no? Qué linda obra. Y digo, bueno, qué esto bueno. recién empieza y hay que, siempre digo, los comienzos son difíciles y hay que acompañar. Entonces sí me gustaría, a vos y a nosotros, nos Mm, gustaría dejar los contactos, ¿no? La casa está ubicada en pleno centro de la ciudad de Córdoba, en la calle Arturo Vaz 272. Hay un Instagram que pueden seguir que es qué Casa lindo. Madre Teresa CBA de Córdoba, Casa Madre Teresa CBA, y después hay un mail de contacto para los que se quieran acercar, casamadreteresa@gmail.com. Qué Casamadreteresa lindo. Gmail. Entonces pueden ser parte de voluntariados, acercar, tienen un voluntariado muy bien organizado. Mm, El coordinador de la casa es Fernando García Sagués, que también parece que todos ponen alma y vida, así que un voluntariado maravilloso. ¿Y sabés cuáles son los servicios que va a llevar adelante la casa? Ahora a empieza ver, con el contanos. almuerzo. Va a Sí, ser desayuno, merienda, almuerzo, duchas, ropero, grupo terapéutico, desarrollo de habilidades sociales, talleres qué lindo. recreativos, talleres de oficio, equipo interdisciplinario y consultorios particulares específicos. Es Qué muy bueno. lindo, es Qué, muy lindo. qué lindo. Qué lindo saber que eh, estas cosas que nos movilizan profundamente a todos, porque sabemos que se pone, como decía vos, alma y vida en una obra como esta, el corazón, la oración, la colaboración, porque evidentemente van a necesitar de nuestra colaboración también, no solamente humana, la de oración, sino también la económica. Una casa como esta hay que Sí, mantenerla y hay que sostenerla, ¿no? Lo que me gusta saber es que cualquier persona donde se sienta llamada a hacer un voluntariado, puede tener un espacio en Casa Madre Teresa, ya sea para servir las mesas, ya sea en los talleres, ya sea en el ropero, ya sea en las duchas. Es decir, hay un espacio para cada persona que quiera hacer su colaboración, su presencia y conocer, ¿no? Desde adentro las historias de las personas que a veces las vemos en la calle, que tenemos la tendencia de ignorar, pero cuando te sí, la encontrás en la mesa compartiendo el pan, una sí, merienda, y te empiezan a contar la historia, uno queda fascinado de la sí, experiencia de vida que tienen las personas, las que a veces, como decía recién, miramos con cierta ignorancia, pero que al sí, tenerla al frente y abrirnos a su historia nos enriquece muchísimo. Así que sí. te animamos a que entres entonces en Instagram, @Casa Madre Teresa, Córdoba CBA,
y que empieces a conocer esta obra maravillosa que lleva adelante el Arzobispado de Buenos Aires junto con la catedral, ¿no? Sí, el arzobispado de Córdoba. De Córdoba, sí. La frase es de la calle a la casa, de la vulnerabilidad al abrazo. Eso Qué es muy lindo, lindo. muy Y el lindo. cardenal Rossi dijo, entrar a la casa Madre Teresa de Calcuta es pisar Tierra Santa. Así que Claro. busquen en YouTube, que va a estar ya subido, debe estar, no lo La chequeé a misa, esto, ajá, la misa qué bueno. de miércoles. Bueno, tiene también un poco que ver con lo que vas a hablar vos hoy, nos vas a ayudar a Exacto. pensar esto de ser sabios por ignorancia. ¿No les ¿Qué te- encanta ese título? A mí, vos sabés que, Paula, ¿De ¿a dónde vos qué te salió? ¿De dónde pareció? salió? A mí, No, cuando ¿ves? Eso empezamos, no tengo nada que ver. digo, cuando empezamos a hablar sobre este tema, sobre por qué nos cuesta tanto, es la pregunta que le vamos a hacer a toda la audiencia, ¿qué nos cuesta tanto a veces hablar con el que piensa distinto? ¿O por qué nos cuesta tanto mantener una conversación o abrirnos a la experiencia de una persona que piensa y vive tan distinto a nosotros? Esa fue un poco la pregunta que me empezó a dar vuelta para encarar hoy el programa. Y entonces, viendo, leyendo, buscando por ahí, dije yo, mira qué lindo pensar que en el fondo la sabiduría se construye con la ignorancia. Es decir, el deseo de conocer, el saber que no conocemos todo y no sabemos todo, es lo que nos abre al conocimiento, a la investigación, lo que pone en nosotros el interés por descubrir algo nuevo. Así que ese va a ser el tema que vamos a tratar hoy, sabios por ignorancia. Ese es el Bien, título. Vamos a ir al primer corte seguramente, Paula, y vamos sí. a pedirle a nuestro operador estrella que ponga alguna canción linda. Vamos a ver con qué nos sorprende esta vez, Sí. sabiendo que le pasamos el tema y él se vuelve loco buscando y siempre encuentra algo La en palabra justa. la palabra justa, en la canción, la palabra justa. Así que vamos a un corte. Enseguida estamos muy cortitos, estamos con ustedes y seguimos más con Sabiduría de a pie. En Sabiduría de a pie, empezando este lindo programa junto a la reflexión del padre Javier Rojas. Y como decíamos al principio, esto de ser sabios por ignorancia, ese es el título del programa. Y ya nos dice mucho, ya empezamos a pensar desde dónde está esa sabiduría y dónde está la ignorancia. ¿Y cuál es el camino, cómo incide el camino de la humildad en el aprendizaje, ¿no? Eso es fundamental. Sí, sabes que también, Paula, me parece cuando te escuchaba hablar, la vida nos confronta a nosotros con una gran paradoja. Una paradoja para mí ahora como fascinante. ¿Qué quiere decir con esto? Nos damos cuenta que en realidad nosotros nos abrimos a la experiencia del conocimiento y del aprendizaje porque primero reconocemos, tal vez no de modo consciente, pero reconocemos que somos ignorantes. A veces tal vez tenemos asociada esa palabra con la torpeza, con la falta de educación, podemos y relacionar la ignorancia con una expresión como muy peyorativa, ¿no? Como Sí, mala, baja, fea, ¿no? Decir a alguien sos un ignorante es una sí. ofensa, es una ofensa. Pero cuando uno asume que en el fondo la ignorancia es lo que nos abre al conocimiento, a la sabiduría, entonces uno entra en esta paradoja de que para ser sabios hay que reconocer la ignorancia. Y la Sí, ignorancia, ahí está lo que decías recién vos, es un camino de humildad. ¿Qué significa tener un camino de humildad? Es humildad. claro, es un camino en el que uno reconoce primero que no sabe todo y que ha venido a este mundo a aprender, a conocer, a descubrir, a sorprenderse, a tener abierto el corazón para que nuestra experiencia de vida sea iluminada, enriquecida con todas las situaciones y las experiencias que vivimos. Para mí, una de las experiencias más lindas, si ¿Cuál unimos es? a este concepto, es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y Ujú. como dice en la famosa carta de San Pablo, aquel que no hizo alarde de su condición divina, sino que se anonadó y asumió la condición de esclavos, es esa apertura de Dios desde la sabiduría de Dios a la ignorancia de un Ujú. niñito, el niño Jesús, que tiene que aprender. Jesús aprende
como ser humano, como hombre, aprende de aquellas personas, en este caso José y María, pero también de todas las personas que fue conociendo, fue aprendiendo. Su apertura es lo que le dio esa capacidad de Sí, conocer, comprender y hablar. Viste que cuando leemos el Evangelio siempre escuchamos a Jesús haciendo alusión a experiencias agrícolas, a experiencias, bueno, de la oveja, del lobo, siempre. no, o sea, ¿por qué? Porque él fue conociendo, fue aprendiendo. Y en ese Ujú, camino de aprendizaje fue incorporando todos esos elementos y los pudo traducir de una manera tal que cuando sí, hablaba a la gente quedaba realmente extasiada porque decía, ¿cómo puede ser que nos ayude a tocar algo tan profundo como es el amor de Dios, como es la comprensión de cómo se extiende el reino, con palabras y con experiencias de la vida cotidiana que nosotros los vemos todos los días, pero que no habíamos tenido esa mirada tan superior o trascendente como la que este hombre Jesús empezaba a dar? Eso es lo sí. lindo, ¿no? Además, digo, lo que implica esta humildad es el acercamiento, el no estar encerrado en uno mismo, en conocer la realidad, otra realidad diferente a la que cada uno vive, ¿no? Decís, dentro de Exacto. nuestro mundo tenemos una realidad acotada, pero digo, Sí. se terminan formando como grupos en la vida de que estamos siempre con el que piensa igual, con el que es como yo, el que como un grupo así de pertenencia y como que al que piensa distinto automáticamente se discrimina y automáticamente Totalmente, se juzga y se totalmente. censura, en vez de que exista como el modelo de Jesús, un acercamiento, una aproximación y un conocimiento de esa realidad, que es lo que Sí, decís vos, eso es lo que implica la humildad. totalmente. Vos sabés que, Paula, cuando en realidad nosotros, en nuestro cotidiano vivir, nos encontramos muchas veces, a vos te ha pasado, a mí también, y la gente que está escuchando seguramente también, te encontrás con personas con las que empieza a hablar y automáticamente tenemos la tendencia a decir, ay, qué pesado esta persona, ¿no? Qué pesado este, ¿no? Nos cuesta esa apertura a aquello que o no nos interesa, porque tienen que ver tal vez Claro. con temas, pero sobre todo ese camino de humildad de abrirnos a la experiencia del otro. Es verdad, pueden ser temas o cosas que no nos interesan, pero el solo hecho de la apertura al otro ya es un camino de humildad porque en eso se expresa el respeto. Nosotros en la iglesia, por ejemplo, tenemos mucha tendencia a llamar, y porque lo son, a muchas otras experiencias religiosas, le llamamos sectas. Decimos Ujú, sectas, esto es una secta. Pero, desgraciadamente, muchos católicos también viven una relación sectaria dentro de la ujú, iglesia. Es decir, esa incapacidad para dialogar con lo distinto, con lo diferente, ¿no? A mí me llama mucho la atención, y eso también tengo que decirlo, que en nuestra iglesia católica muchas personas tienen tendencia a discriminar a otros. ¿Por qué? Porque no tienen la humildad suficiente de poder prestar oído a aquellas personas o a aquellas situaciones en las que no hablan de nuestro mismo lenguaje. ¿Cómo ujú. vamos a aprender algo nuevo si estamos siempre hablando entre nosotros? Como que nos auto... Sí, Imposible. es imposible. Entonces, tendríamos que preguntarnos, ¿soy una persona realmente abierta como lo fue Jesús a Ujú. dialogar con todos? ¿O soy una persona que dice ser discípulo de Jesús, pero en sus actitudes somos sectarios? Es decir, solo hablamos con aquellas personas que hablan el mismo idioma. Un ejemplo de esto, Paula, es ese famoso, lindísimo pasaje del Evangelio en que Jesús se encuentra con la samaritana, ¿no? Ah, sí. Tan bonito porque dice el texto que los discípulos quedaron sorprendidos de haberle encontrado a Jesús hablando con una samaritana. Primero porque era una mujer, ¿no? En aquel tiempo ese diálogo era mucho Inferior era. más, claro, era No, mucho más hablar con una sesgado. mujer. Claro, pero Sí, aparte era de otro pueblo. Es claro. decir, fíjense, Jesús fue un hombre que aprendió o nos enseñó el camino de humildad es dialogar con lo distinto.
aprender a Mm, hablar con lo distinto. Pregúntate, en tu vida, ¿vos hablás siempre con los mismos? ¿O te animás a hablar con personas distintas? A ujú. veces tengo la impresión, para no sé qué pensarás vos, que mucha gente no quiere hablar con alguien distinto porque tienen miedo que le cuestionen sus convicciones. ¿Son Sí, convicciones más idolátricas que sí, certezas o verdades espirituales, ¿no? Hablo de la sí. fe. Cuando una persona dice, no quiero saber nada de eso, no me interesa eso, no, ahí yo ya empiezo a Tiene miedo. desconfiar. Tiene miedo. ¿Y sí, por qué tiene miedo? Y porque no quiero que me cambien mis ideas. Pero ¿cómo te van a cambiar tus ideas si son tus convicciones o tus valores? O dos Sí. cosas, o no son tus convicciones o tus valores, o están tus convicciones y valores prendidas de dos pinzas, ¿no? En un alambre que cualquier viento fuerte lo tira. Es decir, le falta eso, profundidad y peso verdadero para poder vivirlo, ¿no? Sí, ahora vamos a ir al corte, pero antes también preguntarte que el opuesto de la humildad puede ser la soberbia y cuántas personas también por Exacto. soberbia, pero después lo vamos a comentar en el próximo bloque a raíz de una anécdota con una periodista que conocemos con el padre Javier y bueno, lo dejamos ahí en suspenso, así que vamos al corte con la buena música y enseguida estamos de vuelta. Seguimos aquí en este nuevo programa de Sabiduría de a pie, acompañados por todos ustedes. Gracias, Fede, por la linda música. Como decía el padre Javier, siempre es oportuna. Y hablábamos de esto, ¿no? Del ser sabios, de la ignorancia que tenemos y que, así, que dijimos en el momento Mm, anterior que había una anécdota de una periodista que conocemos mucho, con mucho sentido del humor, muy aguda y que un día ella estaba en un programa y escuchamos que había una columnista y que hablaba de temas variados y después le preguntamos y yo le contamos al padre Javier, digo, ¿a qué se dedica esta columnista? ¿De qué habla específicamente? Por lo general, en programas de radio, de televisión, existen las columnas de política, deporte, actualidad, cada uno con su especialidad. Y ella contestó, esta persona es una todista. Todista, decimos, ¿qué quiere decir esto? Cuando alguien habla de todo y no sabe nada. Entonces toca de ¿cuál? oído y claro, y ahí también lo que venía al relato de que cuántas Sí, veces por estar desinformados, por no tener una actitud de humildad para conocer, nos lanzamos por nuestras propias sí, opiniones, nuestras propias creencias, y basados en el desconocimiento, sí. Bueno, básicamente. vos fíjate que en ese caso, en personas que se muestran como todistas, que opinan de todo, no son ignorantes, son ridículos, ¿no? No, no les cabe a ellos la experiencia de ignorancia, sino de ridiculez. Es decir, ¿cuál es la ridiculez? La de hablar sin saber, la de hablar sin conocer, la de dar una opinión creyendo que porque tenés dos o tres ideas claras sobre otro aspecto que a lo mejor no están directamente relacionados, vos te montás en una columna o en una opinión, en una conversación y empiezas a pontificar como si tuvieras la fuente misma del conocimiento sobre ese tema. Bueno, eso Exacto, nos pasa mucho. Esa a falta de todos. humildad, esa falta de humildad, que es reconocer la ignorancia, impide abrirse al conocimiento y a la sabiduría. ¿Por qué? Porque si yo creo que ya sé todo de todo, evidentemente ya no me preocupo por abrirme a la experiencia del conocimiento, a la sorpresa, a A las lo nuevo. vivencias, a lo nuevo, a descubrir cosas que a nosotros nos podrían enriquecer. Simplemente nos quedamos encerrados. Lo que decíamos también anteriormente, ¿cuántas veces en nuestra iglesia católica, en nuestras parroquias, centros catequísticos, hay grupos que son muy sectarios? Es decir, Mm, grupos que solamente hablan entre ellos, solamente se colaboran entre ellos, solamente funcionan si ellos están juntos. Ahora, vos les pedís a esos grupos que te colaboren en otro aspecto de la no, parroquia, en no, una no. laborcita, salen todos corriendo. ¿Por qué? Porque si el coordinador no nos dice si nosotros podemos colaborar con otro grupo, no lo podemos hacer. Eso es una acción sectaria. Claro, vivir solamente afiliados o relacionados con aquellos que piensan y hacen lo mismo. Fíjate vos, Mm, Paula, otro momento lindo
en el Evangelio, en este Sí, caso de Mateo, cuando Jesús se encuentra con aquel centurión romano al que pide que Jesús sane a su siervo que estaba enfermo. sí, Es una imagen preciosa también, como la que vimos recién de Jesús con la samaritana, ahora Jesús con este centurión, la conversación que Jesús tiene con un hombre pagano, es decir, un hombre exacto. que no cree, no es del pueblo judío, no cree No en es, Dios, pero sin embargo, él guarda una fe fuera de la tradición judía, fuera de la creencia en el Dios de la revelación del Moisés, fuera, pero él cree, tiene fe. sí, Por eso sí. es tan lindo que Ujú. cuando él le dice, no, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, es una frase que quedó, es la frase de un pagano que queda en la celebración de la misa. Fíjense qué importante fue ¿De dónde es nace? de ¿De dónde dónde? nace y dónde queda. Nace de boca de un pagano y queda justamente plasmado en el misterio más precioso que es la celebración de la Eucaristía. Ahí quedó plasmada la frase de un pagano. Y Jesús, cuando escucha eso, dice el Evangelio, miró a su alrededor y dijo, les aseguro que en todo Israel no he encontrado una fe semejante a la de este hombre. ¿Qué quiero Increíble. decir con esto, Paula? Que nosotros tenemos que abrirnos también a aquellos que no creen. ¿En qué no creen a veces? Tienen fe, pero no Sí. creen en qué. Han quedado desilusionados de la iglesia como estructura, han tenido Mm, algún enfrentamiento con algún sacerdote o alguna religiosa, han tenido una mala experiencia sí. con alguna persona, un coordinador de algún grupo de la iglesia. Por Mm, algún motivo, estas personas se han alejado, pero sí. guardan ese tesoro de la fe. Ahí es donde nosotros tenemos que volver, ¿no? A establecer un vínculo con estas personas que a lo mejor ya no participan ni de las misas, ni de las celebraciones, ni de la estructura que ofrece la iglesia como un camino que va hacia el cielo, hacia la redención, pero sí guarda ese amor, pero también dialogar con personas que no creen. Yo me acuerdo, Paula ya Sí. falleció hace mucho tiempo, un tío, el tío Ángel, un Un tío hombre tuyo. un tío mío, sí, casado con una hermana de papá, un Ujú. hombre que ya falleció, como te decía, hace muchos años, un hombre de una inteligencia realmente sublime, un ingeniero, realmente una persona muy capaz. Él me decía a mí, yo soy ateo, sobrino, yo soy ateo, pero me gusta mucho conversar con vos porque admiro tu fe. Pero Mira, yo no creo en lo que vos crees, pero sí me gusta escucharte porque me admira la convicción que vos tenés. Y a mí me sorprendía de él la apertura, porque yo no tenía ningún deseo de convertirlo, ni de que vaya a ni de misa, convencerlo, ni de ni de... convencerlo. ¿Por qué? Porque no era mi intención. Era mi tío, no tengo otro vínculo más que eso, que ya era bello, ¿no? Pero sí Sí, me sorprendía de él y yo decía, él tiene mucho más apertura a mí que yo a él. ¿Por qué? exacto. Porque yo de Sí, alguna manera, al contarle, si bien no tenía la intención de convencerle, sí tenía las ganas de que él conociera la fe. ¿de qué se Que, trata? o sea, Claro, que ¿de qué se supiera. trataba? De que él supiera, de que a lo mejor en algún momentito él pudiera acceder. De hecho, que murió y nunca, nunca. Pero sí me sorprendió siempre eso. Un hombre con una apertura enorme a la Sí. experiencia de la fe, aunque él se reconocía ateo. Esto a veces, Paula, al revés no sucede. A No. veces, desgraciadamente, no sucede. Nosotros con los ateos le queremos convencer y los machacamos y le Sí, decimos, y encima usamos expresiones como te vas a ir al infierno, Dios te va a castigar. Imagínate, si no, presentamos a un Dios así, sale corriendo hasta el payaso Plin Plin, ¿no? Es sí, decir, sí. yo creo que nuestra experiencia de saber hablar y abrirnos a la vida del otro, reconociendo que no tenemos todos los conocimientos y que a lo mejor la experiencia de humildad como camino de sabiduría es lo que nos Ujú. permite abrirnos a lo distinto,
a Sí, conocer el corazón del otro. ¿Qué hay en el corazón de una persona, como en este caso, que se dice que es atea? ¿Qué hay? ¿Cómo ujú, ama a esa persona? ¿Cómo quiere? ¿Cómo vive? ¿En qué cree? Es decir, qué lindo poder conocer la interioridad de una persona que no comparte con nosotros nuestra exacto. fe. ¿Y por qué es tan importante? Porque si no somos sectarios y no estamos viviendo el Evangelio, no estamos viviendo lo que Jesús nos enseñó, que es la capacidad de abrirnos a todos sin la intención directa de convencerlo, sino de entrar en esa conexión humana, Ana, espiritual, que nos ofrece la comunicación, el sí. diálogo, ¿no? ¿Mm? Me gustó esto que habías escrito en el texto, Padre Javier, que decía, la sabiduría de Jesús no se limita a lo que ya conoce, sino que se expande al reconocer y valorar lo que los demás tienen para ofrecer, incluso aquellos considerados fuera del círculo de la fe o la cultura dominante. Exacto. Esto es un ejemplo, es decir, si estamos buscando un modelo, un ejemplo sin duda es Jesús y nosotros replantearnos por qué somos tan determinantes, categóricos, tan ensimismados en nosotros mismos y en nuestras creencias y convicciones y no abrirnos. Dicho todo esto, Padre Javier, y que nos dejás pensando y con hondura, vamos a hacer ese corte que nos merecemos para escuchar buena Escuchar música. buena música. Vamos a ver con qué se juega el A ver, operador estrella. Ya me dijeron, Paula, que parece que le están aumentando los seguidores, ¿eh? Le a están él. aumentando, le están los seguidores a él. Sí, 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 porque por la buena música y le piden por mensaje, ¿me pasás la música que pasaste en el programa Sabiduría de Pie? Mirá Sí, vos y como la también, persona. mira, sí, sí están pidiendo los títulos de las canciones, eso es muy bueno. También saludar a Ramiro Figueroa, a Tincho García, También, que hoy me hizo la bueno, conectividad acá. Yo necesito todo ese siempre equipo. un mundo alrededor de la tecnología. Y lo lindo es que vamos sumando gente. Comenzó Fede, se sumó Ramiro, y ahora de a poquito lo vamos sumando a Tincho, que de a poquito lo vamos a traer más para el equipo, ¿no es cierto? Y sabiduría bien, va Es así, creciendo, va va creciendo. creciendo. Muy bien, Gracias. vamos al corte y enseguida volvemos. Qué lindo volver a encontrarnos ya en el final del programa, pero quedan mucho, mucho por decir. Padre Javier, bueno, que nos digas esto, ¿no? De Jesús, todo lo que implica el ser, tener esa actitud de humildad y de frente a la ignorancia y poder ser un poco más sabios. Sí, bueno, vos sabés que cada vez que leo el Evangelio, como vos y con mucha gente que está escuchando el programa, a veces, según el contexto, la perspectiva en que lees el Evangelio, te va revelando una u otra cosa. Si uno Ujú, leyera, por ejemplo, a partir de este programa, ¿no? Empezara a leer con cuántas personas diferentes Jesús se relacionó. Es decir, ujú, con gente, él siendo un maestro, perteneciendo a la tradición judía, un hombre que empezó a predicar, ¿con cuántas personas diferentes Jesús empezó a relacionarse? Y nos vamos a dar cuenta, Paula, que está llena de escenas en las escrituras de estos encuentros maravillosos que dan cuenta de que Jesús era un hombre. Uno dice, claro, humilde porque era Dios. No, no, pará, no te apresures. Jesús, como hombre, tuvo que aprender desde que empezó a amamantarse de los pechos de la Virgen María. Es decir, desde el inicio, ujú. Jesús tuvo que aprender como ser humano y como ser humano también fue desarrollando su psicología, fue desarrollando la comprensión de su misión, fue Sus reconociendo habilidades. sus habilidades, fue conectándose con su padre, fue aprendiendo seguramente de la mano de María y de José, fue aprendiendo a llamar a Dios Padre. Y en ese vínculo es como Jesús se va abriendo y va comprendiendo. Bueno, así como Jesús se abrió a lo distinto, se abrió, comprendió, aprendió desde la base de la ignorancia, ese es el camino cristiano que tenemos que hacer todos. El mismo proceso que Jesús. Porque si decimos que somos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús,
Lo que tenemos que hacer es transitar por las mismas huellas por las que él marcó. Por de ejemplo, ¿y por qué aprender. digo esto? Claro, ¿por qué digo esto? Porque si vamos al Evangelio de nuevo, desde chiquitos, ¿te acuerdan aquella, se van a acordar aquella escena muy, muy linda cuando sí, María y José fueron a Jerusalén y Jesús se perdió? ¿Te acuerdas, Paula? Volvían, Sí, ¿no? Y Jesús se le perdió. Imagínate la desesperación. la Y cuando desesperación. lo encuentran hablando con los maestros de la ley. Un niño hablando con los maestros de la ley. Fíjense cómo ahí está la sabiduría del maestro de la ley y la ignorancia de un niño. ¿Qué puede saber un niño de 12 años? ¿Y cómo es que podía dialogar con estos maestros de la ley? Y dice el Evangelio que los maestros estaban asombrados de su comprensión y de su entendimiento. Esta es la ignorancia que nos enriquece. ¿Por qué? Porque ignorancia es sinónimo aquí de humildad, de apertura, de libertad interior para Mm. comunicarse con aquellas personas que tienen mucho que aportarnos si nosotros reconociéramos que en realidad no lo sabemos todo, ¿no? Qué lindo poder reconocernos ignorantes y en esta palabra que no nos resuene de manera peyorativa, sino todo lo contrario, ¿no? La ignorancia, esto que dijiste todo el programa, de la humildad, de la apertura, de estar abierto al otro, a la novedad, al decir, bueno, yo no pienso igual, pero que muchas veces el no pensar igual genera desacuerdo y enojo. De eso vamos a hablar, o vas a hablar vos, mejor dicho en otros programas lo que es el enojo. ¿Por qué nos enojamos? Y frente a la opinión distinta, lo primero que surge es enojarnos y tratar de convencerlos de nuestra propia idea sin ninguna escucha, ni silencio, ni apertura. El, Totalmente. Bueno, vos fíjate, Paula, que ya lo hemos tratado y sabemos que aquí en la audiencia ha tenido tanta buena recepción como también lo contrario, y yo creo que lo pudimos sí, explicar cuando hablamos sobre la biodescodificación. ¿Te acordás de aquel programa sí, que tuvo mucha repercusión y que yo agradezco muchísimo todos los mensajes, aquellos que comprendieron lo que queríamos decir y aquellos que aún así le presentaban algunos interrogantes? Pero ¿por sí, qué digo que me gusta? Más allá de que hubo mensajes de apoyo y mensajes distintos que no fueron tan de apoyo, a mí sí me gustó que en el fondo lo que planteamos es que muchas veces hablamos y nos enojamos cuando no sabemos bien. mm, Preferimos enojarnos, repudiar, tirar piedra, acusar, cascotear al otro, porque no estamos de acuerdo con algo que tampoco conocemos muy bien qué es. Entonces, si exacto. no tenemos esa apertura al conocimiento, a descubrir, a conocer, a comprender, terminamos quedando como personas soberbias, ¿no? Exacto. Religiosas, muy piadosas, pero soberbias. Es decir, sin esa capacidad de decir, ¿sabes qué? No sé de qué se trata, voy a escuchar. He escuchado muchas cosas, no hay que dejarse llevar por lo que uno escucha, hay que ir a la fuente, hay que comprender, hay que investigar. Nosotros no somos una especie de partido político que hoy se dice, votemos a este y votamos a este sin pensamiento y sin reflexión. No, no es ese nuestro estilo ni nuestro modo de vivir. Nuestro estilo y modo de vivir es abrirnos al conocimiento, a la comprensión, a la verdad. Entonces, la soberbia cierra por completo el camino de sabiduría. Sin embargo, la humildad, reconociendo la ignorancia en cada situación, es la que nos abre a la comprensión, al conocimiento y, por supuesto, a la sabiduría, ¿no? Ah, muy interesante esto que estás diciendo, padre Javier, es como decís, repasar y poder contarles también que a partir de todos los programas van surgiendo los temas, las inquietudes que nos manifiestan y esto que decía que un oyente también te acercó el tema de que se pudiera llegar a tratar Mm. el enojo. Exactamente. Bueno, ese fue una oyente que nos pidió que pudiéramos tratar el enojo. Y ahí fue, y le queremos contar a todos ustedes, querida audiencia, que a partir de este pedido, el próximo programa vamos a tratar el enojo, ¿m? Como cuál es la raíz del enojo, por qué nos enojamos, cómo podemos
gestionar mejor esa emoción. Toda emoción trae siempre un mensaje. ¿Qué mensaje me está trayendo el enojo? Y de qué manera, de alguna manera, podemos sanarlo, ¿no? Si es que le podemos decir. Pero nos gustaría pedirles a ustedes, A ver, queridos oyentes, escuchen, un favorcito. Bueno, a ver. nosotros vamos a tratar dentro del programa de Radio María una serie de emociones que nos ayuden a nosotros a comprenderlo, a asimilarlo, a gestionarlos, a tener una mayor relación, una relación más adulta con esas emociones y ojalá poder ofrecer un caminito de sanación, de bajar un poco los decibeles cuando son emociones Ujú. fuertes. Entonces, ¿qué vamos a pedirte? A Queremos ver. saber sobre qué emoción te gustaría que tratáramos en el programa de sabiduría de a pie. Queremos saber. ¿Y Ujú. cómo vamos a hacer esto? Mira, ¿Qué vas a vamos a hacer? entrar Vas a entrar en la cuenta de @Paula Torres Contacto de Instagram y escribís ahí y decís, me gustaría que trataran la emoción y lo Tal. pones. Sí. O entras en @JRojasSJ, que es mi Instagram, lo mismo. Hola padre, me gustaría que traten la emoción tal. O @sabiamente ignorante, si es que nos seguís Ujú. en esa red, también me gustaría que... Y vamos a recopilar con Paula cuáles son las emociones más votadas para poder tratarlas con ustedes y Sí, ofrecer en este espacio un caminito de una gestión emocional que nos ayude también a vivir con nuestra fe. Porque a muy veces, lindo. ¿no? Porque a veces el enojo, la rabia, como que la Sí, desvinculamos de nuestra experiencia de fe. No, no, hay que sí. integrarla. Lo humano y lo espiritual tienen que estar integrados en este proceso de camino Bueno, espiritual, ¿no? es una propuesta concreta, participativa. ¿Cómo vamos a hacer para gestionar mejor nuestras emociones, para identificarlas, descubrirlas, trabajarlas, revertir cuando hay que revertir? Bueno, así como se va a empezar con el enojo, hay tantas emociones y pueden ser de las emociones gratificantes y también las que no nos gratifican tanto, ¿no? Exactamente, Está abierto a exactamente, todo, para todo lo exactamente. que... Esa es una muy buena clasificación. Emociones gratificantes u emociones no tan gratificantes. Vamos a llamarlo así porque decir que son buenas y malas es un error porque las emociones son emociones. Hay algunas que no son más gratas y otras que no lo son tanto. Así que, Paula, llegamos al final del programa. Siempre se va Sí. volando. A mí me pasa volando el programa. Seguramente que a vos también. Queremos agradecer en la operación técnica a Federico Stucker, a vos que estás ahí siempre escuchándonos ahora viernes, el domingo en la mañana. Y si Dios quiere, nos vamos a ver en un próximo programa. Vamos a pedirle al Señor que haga descender sobre nosotros su bendición y que nos cuide siempre. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre. Muchas Amén. gracias por estar ahí y hasta pronto en otro programa más de Sabiduría de a pie.